Un colectivo es este, de Alan Parsons Project, de músicos y poetas del sonido que nos invitó a mirar más allá del ojo en el cielo, a explorar los misterios de la mente, de la tecnología, el arte y por supuesto que también de la condición humana. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, su podcast de confianza de arte, literatura y música y por supuesto de agrupaciones que tienen probablemente los peores nombres de la historia, no lo sabemos, por eso estamos haciendo este video. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. También aquí en YouTube tengo mi canal hermano de este proyecto, Más o menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor, vayan a escuchar mi música, está en todas las plataformas y también la pueden encontrar en Bandcamp. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este proyecto. Ustedes síganlos en Instagram para que pidan todas las playeras del catálogo habido y por haber de nuestros episodios estelares cada domingo 9 p.m. Ustedes pueden empezar a aportar sus artistas preferidos directamente en sus pechitos por una módica cantidad que apoya este proyecto cultural que quiere llegar a todo el mundo y más allá del espacio exterior. Únanse a la familia de Radio Locura en Patreon, ahí tienen 3 niveles, el primero es gratuito y los siguientes 2 son de paga, pero en el primero, aparte de llevarse, por supuesto, los besos que siempre les damos en la mañana, en el segundo también se pueden llevar una playera de Fango Bazar exclusiva de cualquier talla, de cualquier artista que ustedes quieran portar. Y si tienen Instagram, también síganos ahí porque ahí están todas las novedades de lo que se está por estrenar y también todo el catálogo para que ustedes repasen todos los artistas que hemos revisado en este proyecto que está comprometido con llegar a sus corazones, a su sensibilidad y también impulsarlos en el propio oficio de expresarse a ustedes mismos, ustedes mismas, sin ningún problema. Instagram, Radio Locura. Y también pueden formar parte de la tribu lucurológica, que es directamente aquí en YouTube, un apoyo directo para que este proyecto pues no se desvanezca en el aire, en medio de tantas informaciones y tantas cuestiones que hay en el internet. Únanse también a esta tribu, que es directamente un apoyo a Alex Siriana y a Más o menos Literatura para que exista Radio Locura como tal y no pare nunca jamás. Así que recuerden que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 67, The Alan Parsons Project. Hay nombres en la historia de la música que no solo suenan, sino que iluminan senderos invisibles, creando paisajes sonoros que trascienden el tiempo y el espacio afortunadamente. Entre esos nombres, The Alan Parsons Project brilla como un faro en la neblina del rock progresivo. Un colectivo es este, The Alan Parsons Project, de músicos y poetas del sonido que nos invitó a mirar más allá del ojo en el cielo, a explorar los misterios de la mente, de la tecnología, el arte y por supuesto que también de la condición humana. Este es un viaje que comienza en los pasillos sagrados de Abbey Road, donde un joven ingeniero llamado Alan Parsons aprendió a tejer con destreza los hilos invisibles que unen los sonidos. Es el relato de un encuentro, el de Parsons con Eric Woolfson, un compositor y visionario que transformó ideas en universos enteros. Juntos, estos dos camaradas, y con una constelación de talentos, dieron vida a una serie de álbumes que son más que música, son historias, son enigmas y son paisajes emocionales. Desde el primer homenaje a Edgar Allan Poe en Tales of Mystery and Imagination hasta el cierre artístico con Gaudí, cada disco es una puerta abierta hacia mundos tan diversos como el futuro robótico, los secretos de las pirámides, los juegos del destino y del azar y las complejas relaciones humanas. Así que permítanse junto con nosotros estar en esta travesía, donde desentrañaremos no solo la historia y la biografía de The Alan Parsons Project, sino también la magia detrás de cada álbum, el alma de sus integrantes y las curiosidades que han hecho de esta agrupación un mito del rock conceptual. La primera pregunta en este episodio de The Alan Parsons Project es ¿dónde y cómo comenzó esta historia? La historia comienza en Londres, en el año de 1975, cuando Alan Parsons, un ingeniero de sonido con un talento innato para moldear atmósferas musicales, decide dar un paso adelante para convertir su conocimiento en creaciones. Nacido en 1948, ya tiene rato que nació este carnalito. Sí, un chico. Parsons ya había dejado su huella en la historia del rock, trabajando en los estudios Abbey Road, lógicamente, colaborando con los Beatles en álbumes como Abbey Road y
Let It Be. Y también deslumbrando en la producción, quizás su producción más famosa de toda la historia, con Pink Floyd, The Dark Side. The Dark Side of the Moon. Exactamente, el lado oscuro de la luna, en el español más... Por cierto, vayan a ver el episodio de Pink Floyd, que ya lo tenemos completo. Esta obra, The Dark Side of the Moon, es una obra maestra conceptual. Si ustedes ven el episodio de Pink Floyd, nos profundizamos completamente ahí, nos volvemos uno con Pink Floyd en esa ocasión. Y por la misma razón, esta obra maestra, de la mano con Alan Parsons como productor, cambió para siempre el rostro de la música progresiva. En Abbey Road, en 1974, el destino cruzó el camino de Alan Parsons con Eric Woolfson, un pianista y compositor escocés nacido en Glasgow. Woolfson traía consigo no solo un talento musical, sino una visión para crear álbumes que fueran más que colecciones de canciones. Y un peinado medieval. Eric Woolfson quería verdaderos conceptos artísticos, historias sonoras con un alma muy propia. Así fue como nació The Alan Parsons Project, un colectivo más que una banda tradicional, donde Parsons aportaba la técnica de grabación, de capturar el sonido y también los instrumentales de todo este proyecto, y Woolfson se encargaba de la inspiración narrativa, de las letras y de casi todas las composiciones musicales. En esto hay que decirlo, fue en medio de un paseo en el cual casi compartieron un lunch, coincidieron eran novios. En Abbey Road, y antes de ser novios fue que Alan Parsons dice: yo quiero dedicarme a producir más, pero también a hacer música propia y demás, necesito un manager. ¿Y quién fue el manager que lo llevó en este camino? Eric Woolfson. Entonces hay que ponernos en contexto, pensar que Eric Woolfson, este músico que ya trabajaba y promovía canciones para Marine Faithfull y demás, incluso fue amigo de los integrantes de Led Zeppelin, él estaba queriendo hacer canciones, pero también se dio cuenta que ser compositor y ser músico de sesión no le daba para tanto. Entonces, bueno, vamos a trabajar en algo más, voy a ser manager de quien se ofrezca, ¿no? Y en eso coincide el primer mequetrefe que se me cruce en el camino. Y en eso coincide con Alan Parsons, pero no solo con Alan Parsons, sino que también se dedicó a producir y llevar al éxito esta cancioncísima de Kung Fu Fighting. También esta canción tuvo mucho que ver el Woolfson, porque era el manager de este artista, que es una cancioncísima que Kung Fu Panda lo volvió a poner de moda ya muy recientemente. Esta mancuerna nace porque Alan Parsons quería promover muchísimo más su creación como productor, pero también como ofrecerse a la música propia, y Eric Woolfson, que ya traía una serie de universos que empezará, y ahorita lo veremos inmediatamente, con una obra muy pegada a Edgar Allan Poe. Y en esto hay que preguntarnos, ¿qué significa el primer disco? Tales of Mystery and Imagination. Historias de misterio. Historias extraordinarias en español. Y de imaginación, también en otras traducciones. Sí, está más chida esa, me gusta. El primer fruto de esta unión fue este disco verdecito, que tiene otra portada que vamos a ignorar porque está bien culera, porque salió para Estados Unidos. Esta es la chida, la verde. Chida. Tales of Mystery and Imagination es de 1976 y es un homenaje musical a Edgar Allan Poe. Aquí estamos mezclando texturas del rock progresivo con las sombras de la literatura gótica, orquestaciones envolventes y la innovación tecnológica del vocoder digital, un aparatito que deforma la voz, la hace más robótica, y todo esto al servicio de contar cuentos y también poemas envueltos en misterio y fascinación. Fue en esta obra donde canciones como The Raven, ¿no?, El Cuervo, empiezan a consolidarse. Nunca más. Si ustedes visitan... Nevermore, this goes the Raven, nevermore. Si ustedes visitan este disco, que es un personal favorito, por lo menos de más o menos, que soy yo, porque si ustedes lo visitan, quiero decir, ustedes van a entrar quizás en un momento en el cual digan: ah, caray, estas historias, si ven las letras o traducidas y demás, estas historias me suenan, ¿no? Quizás yo lo vi en otra parte. Pues sí, porque vienen desde Edgar Allan Poe, y Edgar Allan Poe les dará muchísimo impulso, no solamente en cómo concebir la música, sino en ciertos conceptos que regresarán en otros álbumes, principalmente uno que tocaré después. Pero lo que trato de decir es que es algo de agradecerse que se pueda combinar literatura y música de una manera tan grácil, de una manera tan potente, y que muchos criticaron en su momento cuando salió porque dijeron: la música no es suficientemente oscura. Pues cállate el puto hocico y escucha este disco, porque no se trata solo de oscuridad, sino también de musicalidad que The Alan Parsons Project estaba presentando con este primer proyecto. Nada que Edgar Allan Poe no haya dicho, pero no mames, ni leen, cabrón. Escuchen mejor ese disco. Canciones recomendadísimas: The Raven, El Cuervo, por supuesto que sí, que fue el sencillo, y también The Telltale Heart, que es la historia del corazón delator, The Cast of Amontillado, ¿no?, El barril de amontillado, y The System of Dr. Tar and Professor Feather, que es esta historia donde
pues te da las soluciones a estar loquito, pues es volverte más loquito, pero a propósito, ¿no? Y La locura todo. es Jack Black antes de Jack Black con estos gritos emocionales, ¿no? Completamente desbordados. Ya están aquí, están influyendo en cosas que ni siquiera ustedes están sospechando, yo tampoco. Y dices, Alan Parsons ya está marcando eso, de Alan Parsons Project. Y por supuesto, este disco cierra con toda una suite que tiene que ver con la caída de la casa Usher. Son 1, 2, 3, 4, 5 canciones, ¿no? Es toda una sinfonía que se desenvuelve de la caída de la casa Usher. Cuentazo de Edgar Allan Poe y también una excelente remembranza y reconversión en música con The Alan Parsons Project con The Tales of Mystery and Imagination. También recordar que en este disco, si ustedes no lo saben, participó en la segunda edición que hubo Orson Welles narrando ciertos fragmentos de ensayos o cartas de Edgar Allan Poe. El tremendo hijo de perra que hizo La Guerra de los Mundos. Y Citizen Kane, ¿no? El Ciudadano Kane. Un gran personaje del cine americano que también sirvió con esa voz súper identificable, muy profunda, muy llena de emoción, que coincide muy profundamente con la música de Alan Parsons Project en este mismo inicio y también con la profundidad emocional que es leer cualquier cosa y acercarse a Edgar Allan Poe. For my own path, I have never had a thought. Empieza el disco con esta declaración retomada de algunas cartas y ensayos de Edgar Allan Poe de estar en un sueño dentro de otro sueño. No se pierdan esta oportunidad de descubrir el inicio de Alan Parsons Project con Edgar Allan Poe. Sin la música, el hombre se convierte en un cadáver. Eso es una de las cosas con la que abre este disco. Que de entrada, este disco es uno de esos que escuchas a lo mejor la primera vez. Y si eres de esos viejos como yo que dices, no mames, esta pinche música de los 60s me encanta, de los 70s, de los 80s. Esto realmente te mete en un pedo muy psicológico. Obviamente viene respaldadísimo por toda la literatura de Edgar Allan Poe, pero la musicalidad que encuentra dentro de todo esto y por supuesto también el genio con el que lo hacen, hace realmente un viaje psicológico único. Y creo que es uno de esos discos que puedes escuchar a solas, en esos momentos donde realmente quieres que tu mente vuele, pero vuele cabrón, ¿no? No en un sentido de space rock o cosas muy psicodélicas. Sí, esto no es Queen, vean nuestro episodio de Queen, pero es algo muchísimo más íntimo. Sí, como un viaje mucho más introspectivo. Y desde aquí ya viene siendo el momento de decir que durante la ronda reconocida de los discos oficiales, los discos estarán firmados por Eric Woolson como compositor, pero también como Alan Parsons. Entonces, desde un principio estaban consolidando esta idea de que eran parte de un mismo proyecto, las dos cabezas de un mismo proyecto, y decir que este disco fue el primero que coló y aceptaron este título como The Alan Parsons Project, porque estaban en esta época donde los directores de cine, y lo explica Eric Woolson en varias entrevistas, eran más importantes que los actores. No importaba tanto quien componía, sino quien estaba manipulando los cables, digámoslo así, en la industria musical. Entonces, la primera discográfica que los pilla, dicen, eso nos gusta porque The Alan Parsons Project tiene que ver con Alan Parsons, aquel encargado de llevar a la realidad el disco de Pink Floyd de The Dark Side of the Moon. Opinión impopular, así le hubieran puesto también a los discos de los Beatles. Pero tan solo un año después, en 1977, estamos viendo que llega iRobot, un álbum inspirado en las historias de Isaac Asimov sobre inteligencia artificial y ética. En un principio, incluso Eric Woolson, la segunda cabeza, la más poética que compone las canciones y las letras de este proyecto, se acercó a Asimov, o sea, se entrevistó con él, convivió con él, casi eran panitas así, no manches. Sudaron la gota gorda juntos. Pero el problema estuvo en que los derechos para este libro, Yo Robot de Asimov, ya estaban vendidos, ¿no? Para la televisión, para el cine. Para Will Smith. Y en ese sentido después vendrá Will Smith muchos años después. Pero la solución fácil para que este proyecto existiera de The Alan Parsons Project, Yo Robot, es que quitaron la coma en el título, ¿no? Y entonces ya no está hablando del mismo libro. Y lo hicieron más general, no directamente de la historia que está contando en el libro Asimov como tal, sino más general de este concepto de la robótica, de la inteligencia artificial. Sí, sin ser grosero, que mama ya de esta fuente que es iRobot, ¿no? De Asimov. Como una idea generalísima, y aquí la música se vuelve más accesible, pero no está perdiendo profundidad. Explora el alma humana y su relación con las máquinas, con canciones como I Wanna Be Like You, que es Yo no quiero ser como tú. Yo no quiero ser... Es como lo contrario a lo del Libro de la Selva. Cuando Mowgli está cantando así como yo quiero ser como tú y su puta madre. Esto es completamente lo contrario. Pero con esta idea de que tú eres un ser humano y realmente yo siendo un robot no quisiera ser exactamente como tú, ¿no? Y en eso nos remite muy indirectamente a Frankenstein, ¿no? Este cuestionamiento de los creadores con sus creaciones. La creación Zapatero a sus zapatos. No quisiera ser... Frankenstein no quiere ser como Víctor Frankenstein, que lo inventa. En este sentido, un robot que viene de los humanos por ingeniería humana no quisiera ser como los seres
seres humanos. Pero en ese sentido también puede ser inversa. Si un humano crítico ve un robot, tampoco quisiera ser como él porque no lo entiende del todo, ¿no? No son cyborgs estos entendimientos, son completamente diferentes, pero están relacionados. Los robots no existen sin los seres humanos, aunque en otras cuestiones, en otras constelaciones literarias y demás, sí hay, digamos, otras opciones, ¿no? Robots creados por... ¿Vivimos en una simulación? Robots creados por extraterrestres, como viene siendo también el proyecto de Alien, ¿no? En la cuestión de Giger, vean el episodio de Giger donde también mencionamos el xenofobia. Aquí también decir que sale una canción que después será recuperada para algo que yo de verdad no tenía ni puta idea, pero me sorprendió con tanta risa y emoción, que fue para una telenovela de Televisa. Mexicana. Completamente mexicana, se llama Infamia. Si ustedes buscan en YouTube en este momento, o después de que vean este episodio más bien, ponen Infamia, intro, Alan Parsons Project, les sale una canción de este disco que es The Voice, ¿no? La voz, y ustedes van a tener quizás una disonancia cognitiva si conocen a Alan Parsons Project, de qué está haciendo en una telenovela mexicana del año 87, 88, no sé, pero el punto es que ahí sale Sergio Bustamante. Sale Sergio Bustamante. Entonces, bueno, para los que no lo conozcan, es cualquier pendejo. Es un actor de Televisa, sí. Y también en este disco hay que recordar que la cultura mexicana se ha apropiado tanto de Alan Parsons Project, porque también Flans tiene un cover de la canción Don't Let It Show, que para Flans, para Mimi, Ilse y compañía, se convirtió también en una canción que estuvieron cantando en palenques y todo ese pedo, y lo siguen haciendo hasta el momento. Eso a mí, yo como fan de Alan Parsons Project, cuando lo descubrí años después, dije, ¿qué es esto? No es una mala canción, tampoco quiero decir que es una mala canción. Es una adaptación que está casi calcada, ¿no? Tal cual está la original, pero escucharlo en voces de ellas, básicamente tienen toda una trayectoria de pop, es bastante bizarro, ¿no? Sí, en ese sentido también adelanto algo con lo que voy a ir cerrando este episodio, que es esta canción de I Wanna Be Like You, No Quiero Ser Como Tú. Cuando fue el concierto apenas en la Arena Ciudad de México, salió Alex Sintek a cantarla con Alan Parsons, pero ese es otro asunto. En todo caso, esa es cuestión de cute British boys. La cultura mexicana y Alan Parsons son uno mismo en estas canciones. El robot lleva sombrero y toma tequila. Y Asimov, ¡yahoo! ¡Yeah! Como debe ser, Speedy González. Entonces, pensando en todo esto, hay Roberto. Y pensando en iRoberto, en iRobot de Alan Parsons Project, es pensar en esta idea que cuela perfectamente en la portada también. Es una recreación muy geométrica del robot que están viendo en la portada, se ve muy lindo. De Metro Refinería. Y también dentro de su cara está una representación muy estilizada de un átomo. Y si ustedes ven, lo demás de la portada son como una especie de escaleras tubulares, ¿no? Mecánicas. Y esto es una foto que tomaron los asistentes de este grupo de diseños de muchas portadas Hipnosis. Los asistentes de este trabajo fueron al aeropuerto Charles de Gaulle a tomar estas fotografías de manera completamente ilegal. Entonces también es muy interesante que en la portada de iRobot, en iRoberto, de Alan Parsons Project, hay una ligera falta administrativa de tomar fotos en un aeropuerto cuando no está permitido. Canciones recomendadísimas entonces de iRobot, Some Other Time, que te ponen una pinche paranoia deliciosa. Recomendación personal de Alex Siriana, honestamente. Breakdown, también una canción que tiene mucha velocidad de entrega, mucha pasión también de estar perdido y no entender que te estás teniendo un colapso emocional, ¿no? Completamente, y tus amigos están pero no están y demás. Y en cierto sentido es también una cuestión como de salud mental también y incluso masculinidad alternativa, porque realmente aquí está hablando como de mis amigos son lo mejor y son cosas que creo que todos llegamos a sentir pero pocas veces llegamos a expresar, y esta canción creo que lo dice de una manera bastante correcta. Breakdown. Y también la última canción que se llama Génesis, capítulo 1, versículo 32, que si ustedes ven, si ustedes leen la Biblia, van a encontrarse que ese capítulo no existe en la Biblia. Es una continuación de lo que vendrá en el futuro cuando los robots lleguen a poblar el mundo o a acompañarnos en este sentido. Esa última canción es instrumental. Ahí Alan Parsons, el productor, lo desarrolló completamente solo, como base en todas las instrumentales de The Alan Parsons Project. Después, la máquina no para, porque el año siguiente, en el 78, Pyramid nos lleva al corazón de Egipto, a los enigmas y el poder ancestral de estas estructuras que han sobrevivido milenios. Y tuvieron la gran fortuna, este proyecto, de sacar este disco, Pirámide, cuando en el Reino Unido y en los lugares de habla inglesa, una pasión absoluta por las pirámides, la egiptología, explotó locos por para Egipto. ellos.
En ese sentido, creían que las pirámides tenían potencias para incluso el vino, para la comida, para el buen humor, porque habían muchas investigaciones y recuperaciones de Egipto, ¿no? Recuerden ustedes, chicos, chicas, el Museo Británico tiene todo lo que tiene porque se lo ha robado del mundo y también de Egipto. En estas investigaciones de británicos en Egipto estaban viendo que lo de Tutankamón, que lo de su pinche madre aquí egipcia, que la verga y que no sé qué. Y en ese momento, de Alan Parsons Project se luce, Eric Woolson se entera que está esto revoloteando ahí. Efervesciendo. Completamente en el habla inglesa, que es donde había la pasta para estas investigaciones completamente posesoras de cosas que no son de ellos. Y dijo, lo hacemos. Aquí hay instrumentales una vez más, que son muy etéreos y canciones muy profundas, porque hay misterio y hay cuestiones de lo eterno. Y también una invitación a detenerse de las primeras ocasiones donde The Alan Parsons Project te invita a pensar que a lo mejor no hay tanto tiempo para realizar tus proyectos, para que ustedes, como yo, como Alex y Diana, vean que en realidad uno puede decir, bueno, tengo tiempo para dedicarme a lo que yo quiera, ¿no? Yo puedo realizar todos mis proyectos, pero si ustedes van a la canción que se llama precisamente Can't Take It With You, que significa no te lo vas a llevar a la tumba, básicamente, porque es lo que Pendejo, no te va a dar tiempo, eres tonto. Aunque tú estás haciendo los proyectos más eternos, aquí de Alan Parsons Project te están diciendo con las pinches letras de Eric Woolson, quizás tú te mueras y como dice el mismísimo León Tolstoy, tú solo necesitas un pinche cuadrito para caer muerto y que te entierren. Y a la verga, no necesitas Poquito más de 3 metros y te mueres y no llevas nada. Y es una reflexión muy interesante porque los mismísimos faraones que construían todas estas pirámides, cuando se murieron, aunque adornaron, aunque les construyeron todo, aunque mataban gente para que estuviera acompañándolos con ellos en la vida eterna, no se llevaron nada. Igual que tú, igual que yo, igual que Alex y Diana, nos vamos y no te llevas ni el pinche pendejo suelo que estás pisando, ¿no? Entonces, en ese sentido... Diría mi señora favorita del internet, creencias de gente pendeja. Y en todo esto, las pirámides tienen este cuele, ¿no? Esta manera de insertarse también en las cuestiones populares culturales, ¿no? The Alan Parsons Project tiene esa gracia de que si va a apuntar a Egipto, lo va a hacer de la mejor manera, en el mejor momento, en el 78, cuando está reventando esta egiptomanía, piramonomanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren un disco más reflexionado de que la vida pues no vale nada, pero las pirámides quizás te puedan hacer reír y divertir, entren a Pyramid de Alan Parsons Project. Canciones recomendadas de Pyramid, antes de pasar al siguiente, es The Eagle Will Rise Again, ¿no? La águila volverá a volar, el águila volverá a aguilar. El águila volverá a aguilar. Angelita Aguilar. Y también In the Lap of the Gods, que comparte título con una canción de Queen. Y por último, Shadow of a Lonely Man, que esta canción la escribe Eric para su padrastro, que fue una figura que él vio desmoronarse y que veía en él las posibilidades de aprenderlo todo, pero que aún así él perdió la vida. De nuevo el cuestionamiento de que no te llevas nada a la tumba. Y una vez más, el año siguiente, sacan If, que se adentra en las complejas y a veces polémicas relaciones entre hombres y mujeres. Guerra de sexos, como ese pinche programa mierdero de la televisión mexicana. Y también Miembros al Aire, no tiene nada que ver, pero también está mierdero. Y en eso lo llevan de una manera muy fina, porque en un principio este disco iba a ser algo así como una recopilación homenaje de las grandes mujeres de la historia, ¿no? Quizás si ustedes ven nuestro episodio de Mujeres Polímatas, se darán una idea de qué pudo haber sido If, en general recopilando mujeres como Hipatia, como Sor Juana, como Susan Sontag, pero al momento de estarlo escribiendo se dieron cuenta que tenía que ser un poco más general y hablar de las dificultades que tienen las mujeres en sí mismas, pero sobre todo frente a esta realidad que afortunadamente ya cambió para siempre, ya no hay ese tipo de cosas en ninguna parte del mundo, estoy siendo sarcástico obviamente, pero que lo presentan de una manera musical. Y aquí tenemos de nuevo instrumentales con la canción Lucifer, una que coló bastante, completamente hecha por Alan Parsons y que una vez más estará tocando lugares que ustedes no sospechan. Se usará para cuestiones deportivas, para inauguraciones. También aquí tenemos en If una de las participaciones que será de las últimas, paradójicamente, donde hay cantantes femeninas en un disco de The Alan Parsons Project. Porque, como ustedes lo irán viendo, y muy puntualmente después, los discos de The Alan Parsons Project tienen dos constantes. Una es Eric Woolson, la otra es Alan Parsons. Y los demás músicos podrán estar o no, y ustedes verán un guitarrista que sí estuvo todo el tiempo, pero lo retomaremos a posteriori. En este caso, en el disco de If,
Quizás incluso el mismo Eric Woolson no estuvo de acuerdo con esta portada, no transmitía lo que él quería, que era la cuestión policromática de la realidad de las mujeres, y también hay que decir que pues es un poco imposible retratarlo solamente en un disco. Aún así, las canciones recomendables en este mismo sentido, por supuesto que es Lucifer, una de las instrumentales, Dame If I Do, que es esta contradicción entre debería, no debería apoyar a la persona que amo, pero estoy negándome a mí misma, y en este sentido no me hallo, pero aún así amo a esta persona. Esas contradicciones muy propias que después retomará de una manera muy distinta a Charlie XCX, como en sus canciones del Brat, ¿no? Principalmente en la canción de Girl, It's So Confusing. It's so confusing sometimes to be a girl. Pero ahí está, digamos, de una manera paralela y muchísimo antes, en el 79, este ejemplo de contradicciones que no solo son femeninas, pero que están retratadas a propósito en ese sentido. También está la canción Don't Hold Back, que tiene este retrato de la cantante femenina completamente entregada, una canción muy pop, muy entregada a... Es un mensaje directo, ¿no? No te detengas, libérate, hazte de las riendas de tu propio destino siendo mujer. Y la última canción, If I Could Change Your Mind, si puedo cambiar tu opinión, es una imperdible también de este disco que de alguna u otra manera no coló del todo, digamos, el desarrollo total de The Alan Parsons Project, pero que tiene sus joyitas que sí hay que escucharlas. Y de nuevo, una vez más, tan solo un año después, en 1980, llega The Turn of a Friendly Card. La vuelta de la carta amiga. Amistosa, amigable. En esta propuesta, en este discazo, que es probablemente el mejor disco de The Alan Parsons Project como disco redondo, digámoslo así, tenemos las vivencias de Eric Woolson en los casinos. Estamos hablando aquí del garbanzo apostador que era Eric Woolson en un momento dado de su vida, en los años 80, al principio de los 80, y aquí la música se vuelve un tablero, donde las apuestas son emocionales y también son existenciales. No solamente es voy a perder miles de dólares, sino que voy a perder todo, mi libertad, mi existencia, mi todo. Mi cordura, la verga. Y aquí viene uno de los himnos que más han colado, que uno pensaría, quizás no lo fue tanto, pero cuando uno revisa, va a sus conciertos de The Alan Parsons Project, ahora solamente con Alan Parsons, tiene siempre que aparecer esta canción. Se llama Games People Play. Los juegos que juega la gente. Y está clarísimo el tema, pero es una canción que tú dices, lo apostaría todo por esta música que está sonando. En este sentido, The Turn of a Friendly Card es probablemente la entrada más magnánima para The Alan Parsons Project. Es el disco que completamente está redondo, tiene también una suite que justo es la que se llama The Turn of a Friendly Card, dividida en dos partes dependiendo de la edición, pero también si son 5 dependiendo de otra edición. El punto está en que es maravilloso este disco. No puedo esforzarme más para decir, si ustedes no han escuchado este disco, el disco de la cartita del rey de The Alan Parsons Project, por favor, háganlo. Quizás a ustedes no les gusta esta cuestión de los álbumes conceptuales, pero donde sí se logra, tanto así como en el disco de Pink Floyd de Dark Side of the Moon, pero en las cuestiones de apuestas es The Turn of a Friendly Card. También vienen canciones que siguen hablando de esto de abandonarse, pero no encontrarse, pero al mismo tiempo estar con el vilo, la angustia, pero la emoción, la adrenalina de las apuestas, con canciones con Maybe a Price to Pay o I Don't Wanna Go Home. No me quiero ir a la casa, y ando bien chingón aquí en el casino, perdiendo mi dinero como imbécil. Aquí no sé si es de día o de noche, la verdad es que yo estoy apostando. Es ese tipo de declaraciones completamente desbordadas. Es una cuestión de diversión, pero justamente más allá de la cordura, ¿no? Como de ya me vale verga todo. De hecho empieza diciendo también unas cosas en Maybe a Price to Pay, en el sentido de cuando el rey se va, cuando el regente se va, los siervos empiezan a jugar, ¿no? Y entonces se pone en este papel donde dice, yo seré un siervo, seré un rey, me vale verga, pero yo lo que quiero es apostar, jugar y poner mi pinche vida en riesgo con tal de tener esta diversión. Y es mucho también apelar a este sentido como de adicción, pero obviamente claro, te lo está poniendo de una forma en la que pues remueve muchísimas otras cosas emocionales, no solamente el simple hecho de ir a perder tu dinero, ¿no? Incluso tiene referencias a los pioneros de encontrar el casino, pero también de encontrarse estos templos donde arriesgas la vida, la existencia, que son los casinos, de manera metafórica y completamente existencial. Este disco verdaderamente es donde Eric Woolson, con toda esta adicción, incluso estas manifestaciones que tenía de letreros en la pared, ¿no? De Las Vegas o en Mónaco, donde él estaba apostando tanto en este momento, están completamente transferidas en esta producción. Sin lugar a dudas, The Turn of a Friendly Card, no, el turno de la carta amiga, es uno de estos momentos trascendentales en la carrera de The Alan Parsons Project, que si ustedes, puede ser que no sean apostadores como tal de los casinos o en línea o como sea, pero ustedes
se la juegan a diario, ¿no? Igual que nosotros, igual que cualquier persona de a pie, ustedes están haciendo apuestas, ¿no? Son decisiones a final de cuentas, y eso es lo que se está conectando. No solo es el juego, ¿no? Las cartas de azar, lo lleva a un nivel más profundo, sino que es metafórico, existencial y trascendental. Quizás ustedes pueden decir, yo estoy aquí chupándosela completamente este disco, y sí, porque me encanta, pero también verdaderamente, si ustedes se dan un entre, ¿no? Ustedes apuestan por este disco, espero completamente que no se decepcionen. Y yo creo que realmente este disco es una cuestión de una historia totalmente bien contada, tiene una narrativa, porque justamente empieza con esto que acabo de mencionar, de casi estar explicando cómo es que el ser humano empieza a apostar, y después pasa por otros episodios, obviamente son muchos, no los voy a decir todos, pero llega por ejemplo esta canción Snake Eyes. Esa es la que quiero destacar. Snake Eyes es los ojos de la serpiente, y eso es una cuestión como de slang que se le dice cuando se de juega jerga, a ¿no? los, de jerga, cuando se juega a los dados, ¿no? Cuando solamente salen en los dados un 1 y un 1, ¿no? Y esos son los ojos de la serpiente, ¿no? Y entonces en la canción está él pidiendo que salgan esos nice. 7-Eleven, porque en los craps que le llaman en los juegos de dados, sacar un 7 significa algo, el 11 significa otra cosa, el 11 tú puestas, la gente que es un juego complicado, pero al final de cuentas es eso. Y algo que también quiero destacar es, por ejemplo, en The Turn of a Friendly Card, esta canción, cuando dice en el coro, el juego nunca termina cuando todo tu mundo depende de que salga una carta amigable, en el sentido de que va a salir la carta que tú quieres, ¿no? Entonces, que te va a hacer ganar, ¿no? Que te va a hacer ganar, exactamente. Y eso es para mí algo totalmente situado en esta situación de perder no es una opción, ¿no? Por eso hay una canción que también se llama Nothing Left to Lose. O sea, ya lo ha perdido todo, pero aún así no tiene nada que perder porque lo va a volver a intentar. Este juego de la ludopatía, ¿no? Que es un pleonasmo, lo que acabo de decir, es el juego del juego completamente maníaco, pero está muy bien retratado. No solo porque musicalmente está muy bien evolucionado, sino porque el mensaje queda claro que es una crítica, pero una exaltación, pero al mismo tiempo está profundizando. Es como esas historias donde los antihéroes, como que dijeras, como que me gustaría ser The Punisher, o que me gustaría ser así una persona mala, pero que hace las cosas bien, pero no, sus métodos son cuestionables, pero al mismo tiempo es muy real que hay mucha gente adicta al juego. Entonces es un punto de quiebre, incluso en estos sentidos contradictorios, ¿no? Creo que algo que se puede decir totalmente es que este es uno de los mejores discos para entrar a Alan Parsons Project en cuestión conceptual, pero también de sonido, porque totalmente creo que esta producción es una de las cosas más finas que se mandó, que se puso su genital sobre la mesa, precisamente es el que estás agarrando en tu mano. En la realidad de este episodio. Si no han escuchado Alan Parsons Project, creo que sería un excelente inicio para poder entrar a todo este universo que es realmente esta banda, ¿no? Y recuerden, chicos, chicas, no estamos recomendando que se vuelvan adictos al juego, pero si ustedes lo hacen, háganlo con mucha precaución. Y escuchando The Turn of a Friendly Card. El turno, ¿no? El quiebre de esta carta amiga es probablemente el mejor ejemplo de esta combinación de perfecto sonido, como está diciendo, capturado por Alan Parsons, pero también con todas las letras, la dedicación, el desgarre y la existencia ludópata que también tuvo Eric Woolfson en esta época de su vida. ¿Pero por qué? Eye in the Sky, El Ojo en el Cielo, es su obra más icónica, yo la traigo en la playera. Porque esto fue en 1982, 2 años después, Eye in the Sky, el álbum más icónico y exitoso. Con la introducción, la primera canción, Sirius, se transformó en algo más que música para los de la radio, para los conocedores, para los nuevos, sino que lo agarraron distintas asociaciones, equipos, como algo motivante, como para el deporte, como para la celebración televisiva de la cuestión del básquetbol. Hay muchos juegos de NBA, ajá, sí. Ajá, sí, Malver. Pero no solo es esto, este disco. Eye in the Sky, por supuesto que es la canción más conocida de The Alan Parsons Project. Si ustedes no han escuchado nada más de The Alan Parsons Project, si no saben quién es The Alan Parsons Project o quiénes son, ustedes han escuchado por lo menos una vez en la radio, en algún accidente, digamos, radiofónico, en Universal, la canción de Eye in the Sky. Porque algunos de los versos dice, no digas palabras de las cuales puedes arrepentirte, y ese tipo de declaraciones que son los problemas humanos, ¿no? Las relaciones, ya se está viendo algo así como más encarnado, más de problemáticas cotidianas, pero muy, digamos, vistas desde arriba, porque en el coro toma la voz Dios, digamos, y les dice, hagan lo que hagan, yo soy el ojo en el cielo, yo sé qué pedo, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera muy pinche trivial, ¿no? Muy pinche descafeinada, pero es justo ese juego, ¿no? Una vez más volvemos a Egipto, ¿no? Porque lo están viendo en la portada, es ese ojo completamente egipciaco, pero que lo pone en una relación completamente cotidiana.
Sí. Los actos más mundanos, pues sí, tienen sus preocupaciones, sí inciden en la realidad, pero vistos desde arriba, Sí. saben cómo está tejido todo. Creo que se entiende bastante en solamente esa frase cuando dice: yo soy el que hace las reglas, tratando con tontos, con idiotas, con pendejos, con imbéciles. Con la humanidad en ese Sí, sentido. y eso se refiere, ¿no? I am the maker of rules, dealing with fools. Que aparte está hermosa. Esa rima, esa Esa rima. concordancia de los versos. Este disco es el momento más alto de lo famoso, del impacto, de todas las concatenaciones, de cuánto se vendió este disco. Eye in the Sky es la cosa más conocida, icónicamente, discográficamente, en la radio, que hasta la fecha lo siguen poniendo y está bien que siga sonando. Eye in the Sky. Pero no es la única canción que viene en este No, disco. para nada. También viene Children of the Moon, también una de las grandes canciones que están dedicadas a este cuestionamiento de este satélite eterno que es la luna, que es un hijo de la luna. Eso nos remite también Hijo a de- Mecano. Sí, por supuesto que sí. Y también está probablemente una de las canciones que más deberían de ustedes estar escuchando, que se llama Psychobabble. Una de las últimas canciones, la recta final, empieza con Psychobabble, que es una canción completamente rápida, ¿no? Completamente emocionante, que está siempre al límite de... se está cocinando Sí. algo completamente juguetón, pero al mismo tiempo como que me siento en peligro. Y totalmente esta canción Psychobabble, Babble es esta noción como de esto que estoy haciendo, ¿no? Como simplemente balbucear, ¿no? Ese psicobalbuceo. Es Y como un concepto en el cual el pensamiento se traba, ¿no? Sí. Tiene torpeza. Pero musicalmente esto tiene una de las calidades más cabronas que yo he visto en la pinche, que ya he escuchado en la vida. Y realmente no nada más es por la cuestión de la letra o la música, sino que es un todo, es una sinergia que si pones todos los elementos y los sumas, no hace solamente esa canción, sino de repente se convierte en toda una emoción. que termina- Psychobabble, back to me, Psychobabble. Y tiene cosas, bueno, tiene referencias que ahora, por ejemplo, serán ya cosas muy cotidianas, pero por ejemplo este sonido Dolby Digital, ¿no? Ahí empieza en la letra e incluso en cómo está siendo promovida esta canción. Y justamente era algo nuevo en ese momento y ahí habla sobre el Dolby, ¿no? O sea, son cosas que también de cierta manera funcionan como un testimonio incluso histórico dentro de todas las cuestiones de cómo se escucha música, ¿no? Y aquí pues se está hablando de una novedad justo en el año en el que salió, pero ahora mismo nos da también ciertos asomos también de cosas que estaban viviendo en ese momento, ¿no? El sonido envolvente de Psychobabble es una realidad de la letra, también en la canción y en toda la producción en general del disco. Esa canción yo se la recomiendo así. Si no les gustó The Throne of a Friendly Card y no le quieren dar un chance, escuchen esta canción. Esta Psychobabble, canción sí. es una que está dentro de los discos más exitosos de Alan Parsons Project, que no es para nada una de las canciones que más se llegan a escuchar, pero es una de las canciones mejor escritas en toda la historia. Pero también están otras opciones de este disco completamente también redituables, que es Step by Step, All I'm Wise, que es la última canción del disco, que es un cuestionamiento en el cual, pues básicamente es, para ser sabio y profundo, primero tienes que ser joven y pendejo. Es Y lo que está estúpido, diciendo esa pendejo, canción. imbécil. Es muy buena, también tiene unas declaraciones completamente pasionales, emocionales en la letra y en la interpretación musical. Y si ustedes quieren algo más de estas cuestiones contradictorias, de polos opuestos pero complementarios, está Gemini y también Silence and I. Todo este disco, si lo escuchan de pi a pa, ¿no? Del principio al final y después de regreso, no tiene ninguna pérdida. Probablemente ustedes pueden decir, si ya escuché Eye in the Sky la canción, ya para qué quiero todo el disco, pues échense ese clavado, porque también es una magnífica entrada si escuchan el disco entero. No solo viene Sirius, las primeras dos canciones, Sirius y Eye in the Sky, también viene una serie de evoluciones que de nuevo le damos a lo mejor mucha importancia a los problemas más cotidianos, pero hay otras profundidades más, digamos, redituables en lo espiritual, en lo trascendental, como Gemini y Silence and I y All I'm Wise, la última canción del disco. Por eso mismo es que este disco, Eye in the Sky, sella el nombre de The Alan Parsons Project en la historia de la música, Sí, y que totalmente. también logra su cometido de ampliar su alcance más allá de los puristas del rock progresivo. Para personas que no están metidos en el rock progresivo, así que no escuchan King Crimson, ni Genesis, ni Yes, ni nada, este disco de Alan Parsons Project es la mejor entrada porque no tiene nada de eso, al menos digamos de manera inmediata. Tienen profundidad, sí tienen muchos cuestionamientos de qué es la observancia, qué es el control, qué es el Dios en el cielo, el ojo que todo lo ve, pero hay algo más allá de eso. Cuestionamientos más profundos, íntimos, de polos que a lo mejor no se dan cuenta que están uno frente al otro, y también de que la experiencia se gana primero siendo un pendejo y un estúpido, eres un naco y un estúpido Cepillín. Pero una vez más, 2 años después, The Alan Parsons Project no dejó de trabajar y sacó al mundo Ammonia Avenue. Una cuestión que ustedes se van a decir,
que reflexiona Ammonia Avenue de The Alan Parsons Ya Project. me estás contando cosas que me valen verga y esto qué pedo. Pues este disco reflexiona sobre la incomprensión de la ciencia y la industria en la sociedad moderna, porque está inspirado en un viaje, en una visita que hizo el mismo Eric Woolson, que hay que recordarlo, él es el que hacía las letras, él es el que hacía la canción de casi todas las interpretaciones. Alan Parsons estaba en los controles, puso el nombre y lo demás lo hacía Eric Woolson. Excepto las instrumentales. Pero volviendo bueno. de Ammonia Avenue, en una visita que hizo Eric Woolson a una empresa química en Londres, encuentra que hay un caminito completamente liberado de gente, completamente lleno de tubos, que se llama la Avenida del Amoníaco. ¿Por qué? Porque está desfilando todos los pinches desechos de la industria química. Caca. Y en eso él dice, bueno, para empezar suena medio poético, ¿no? La Avenida del Amoníaco suena chido, ¿no? Ammonia Avenue en inglés. Y luego dice, ¿por qué no hago esto algo conceptual? ¿Por qué no preguntarse que en el público en general, en la opinión pública, se entiende poco o casi nada los significados, las potencias y también las devastaciones que vienen por la industria química y completamente desaforada? Está en Estados Unidos, pero también en Inglaterra y también en México y en todo el mundo. Entonces, este concepto nos toca muy de cerca, con estas profundidades que es la devastación ambiental, pero también lo vuelve una vez más profundo, más cercano al alma, más en cuestionamientos que dicen, ¿qué pedo con la vida? Estamos completamente contaminados. Aquí hay canciones como Don't Answer Me, que es igual un diálogo donde hay un reencuentro, pero no un reencuentro entre dos personas que quizás se conocieron, pero que fueron algo más, pero que después ya no. Y entonces no respondas a lo que digan de mí, no respondas a mi fama, no respondas a que yo existí, tú sigue tu camino, ¿no? Es como una resignación de una pareja que ya no debe de estar junta, y es una declaración muy potente. No rompas el silencio, no me dejes ganar. Y no rompas mi pobre corazón también en ese sentido, ¿no? De una manera muy, de nuevo, en polos que se complementan pero al mismo tiempo son opuestos. Esto de Alan Parsons Project, esto de Eric Woolson en las letras específicamente, es muy significativo. Tendrán contrarios pero que al mismo tiempo son productivos y destructivos a la vez. Puede ser contaminación humana, pero también puede ser contaminación literal, química, en este disco de Ammonia Avenue. No es el único caso donde hay canciones que profundicen en este mismo sentido, porque la primera canción del disco se llama Prime Time, y una vez más vuelve a esta cuestión de que si vas a hacer las cosas, estás en el momento correcto. Solo agarra las riendas y dedícate, porque este es tu prime time, como diría después el mismísimo Bad Bunny, ¿no? No estoy en mi peak, estoy en mi prime, o al revés, no sé cómo le digo. Estoy en mi prime time de acuerdo de Alan Parsons Project, ¿no? Hay que entenderlo así, que a veces estamos posponiendo. No, agarra las riendas y hazlo, maldita sea, dedícate y completa ese puto disco, termina tu pinche Carajo, poema. imagina dos. Imagina dos dedicaciones así, por favor. Y también está Let Me Go Home, que es un retiro, ¿no? Es una cuestión de, también quiero estar solo, ¿no? También quiero estar en mi casa, después de un día maldita sea trabajando, quiero estar también, déjame ir a casa, carajo, ¿no? Es una canción contraria a I Don't Wanna Go Home del otro te disco. Estás poniendo un poquito inquieto, ¿eh? Pues es que Alan Parsons Project me gusta mucho. Y también Dancing on the Highway, donde aquí te paso la palabra. No, esa canción es de mis canciones favoritas de la historia. Obviamente se la recomiendo muchísimo, pero es una... Empieza con una guitarra que se siente así como que el aire te está acariciando la cara, pero de repente te mete en una historia en la que yo siento que muchas personas nos podemos sentir reflejados, que es estar en la cuerda floja de lo que sea. En este caso, pues está hablando de una relación básicamente con otra persona, pero esa sensación de estar al límite, en el riesgo, en el mero pinche ombligo del riesgo, creo que es algo que está delicioso de esa canción, y aparte musicalmente es una maldita joya. Y por eso empieza la canción diciendo, estamos viviendo en una realidad diferente. Estamos pues como dando un poco, no, pero sí en la misma línea. Y al mismo tiempo nos estamos entregando a la neutralidad, no nos definimos. Y sigue así evolucionando, somos una broma sin un punchline, ¿no? Somos una broma sin un remate adecuado. Estas indisposiciones. Dirían nosotros los millennials, somos free, güey, ¿no? Pero es interesante también ver que en las repeticiones del coro de esta canción están diciendo que se mueven perpetuamente, pero al mismo tiempo quizás él piensa, quien está cantando, que a ella no le importa, pero al mismo tiempo se están sosteniendo entre sí. Es justo estar danzando en el cable más tenso. Y eso es una cosa clave, ¿no? Porque una cosa es estar en la cuerda floja y otra bailar en la cuerda floja. Dancing on the highway. Por eso mismo no es solamente caminar, no es walking in the highway, es una danza
en medio de los límites más profundos. Y entonces, una vez más, Eric Woolfson se luce porque no solo está retratando estas oposiciones de somos pero no somos, pero estamos pero no conectamos y demás, sino que también tiene esa plasticidad que le llaman, de que ves movimiento en sus letras. No son escenas completamente detenidas, no son fotos, es una película constante sus letras. Yo creo que en ese sentido, que incluso cuando vimos que salió el Exinte, que ya les estaba contando hace un rato, también él lo dijo en un momento dado. Tengo que reconocer que yo me llevaba todo el crédito porque sigo aquí, porque el nombre de este proyecto lleva el mío, pero quien verdaderamente le puso nombres, adjetivos, oraciones, versos a The Alan Parsons Project es Eric Woolfson. El mismo Alan Parsons Project, claro que ahora lo dice muy fácilmente porque Eric pues ya está muerto, pero al menos en eso hay que reconocer, igual que Alan Parsons ahorita, que The Alan Parsons Project sin las letras, las potencias, esas contradicciones completamente musicales y danzantes, no sería absolutamente nada. Eso me parece una aclaración totalmente pertinente porque, pues no por poner porcentajes, pero y mitad de mitad es justamente estas dos mentes de Eric Woolfson. Es algo que tenemos que tener muy en claro porque Eric Woolfson es realmente ese corazón latiendo y Alan Parsons son las manitas que mueven todas las cosas. Los cables, güey. Por supuesto que Alan Parsons tiene muchísima entrega en lo que está haciendo, no le vamos a quitar su mérito. No, por supuesto que lo hizo bien también. Pero hay que tomar en cuenta que este proyecto, a pesar de solamente llamarse The Alan Parsons Project, es por supuesto una fiesta creativa entre estas dos grandes mentes. Entonces, canciones recomendadísimas de Ammonia Avenue. Primetime, para empezar, por supuesto que sí. Since the Last Goodbye, que es de nuevo una despedida y cómo se desenvuelve ese último momento de nos dijimos adiós por última vez. Bien, Don't Answer Me, que es el cuestionamiento, es el single del disco, y Dancing on the Highway. Pero si ustedes quieren una canción que lo resume todo, es la última del disco, Ammonia Avenue, que incluso dice una de esas líneas completamente poéticas, que es: aquellos que vinieron a mofarse son los primeros que dan la vuelta para rezar. Y también, por ejemplo, para la gente muchísimo más clavada, que seguramente ya habrás escuchado este disco como 4000 veces, vayan a escuchar la versión que tienen todas estas demos y todas estas cosas de producción al inicio. The Seasons. Justamente en esta canción, Since the Last Goodbye, la última vez que nos dijimos adiós en español, esta canción es interpretada por Chris Rainbow, pero hay una versión que es completamente cantada por Eric Woolfson y esa es una maldita joya. Durante toda su carrera o durante gran parte de ella, él grababa demos cantando las canciones que él estaba haciendo para que el artista invitado cantante supiera cómo conducirse, ¿no? Él marcaba las bases incluso en la primera interpretación vocal, que de hecho hay que decirlo, no lo dije en su momento, en The Eye in the Sky es donde por primera vez Eric Woolfson se lanza al sacar públicamente su voz cantando una de sus propias canciones en The Alan Parsons Project. Ammonia Avenue es esta dedicación casi como Partido Verde, pero hecho bien musicalmente, de The Alan Parsons Project a estas cuestiones de contaminación química, pero también química emocional, ¿no? Entonces lo logra completamente metafórico, pero musicalmente sin ningún pierde. Ammonia Avenue. 2 años después sacan otro disco y aquí es cuál es la crítica social en este disco que se llama Voltaire Culture. En este disco hay una crítica a la codicia y a la manipulación social, bifurcándose este proyecto Alan Parsons Project aquí en un lado mucho más pop. Este es el experimento más pop de The Alan Parsons Project para mucha gente y creo que tiene al mismo tiempo experimentación, porque este disco fue esencialmente exitoso en Europa continental, no en el Reino Unido, tampoco en Estados Unidos, pero aún así tiene una desesperación y una urgencia este disco que claramente tú lo escuchas y tú dices, por supuesto que me está hablando a mí, porque tiene canciones así como Let's Talk About Me, que es una canción de, bueno, hablemos de mí, ¿no? Pongámonos en situación. En esta relación que estamos teniendo es más de persona a persona. Está haciéndolo aún más íntimo de relaciones humanas este disco, Voltaire Culture. Esta cultura de los buitres es incluso de uno a uno, ¿no? De cuestiones de la pareja, de cuestiones de no entenderse pero estar al mismo tiempo juntos pero viviendo vidas diferentes, como en Separate Lives, que es la segunda canción. También viene una cuestión de volver a pensar en el paso del tiempo y la dedicación con Days Are Numbers, ¿no? Los días son números. También la canción apasionada, entregada de Some Out There, que tiene un motivo muy interesante. Esta canción se puede traducir como hay alguien allá afuera, ¿no? Que se refiere a que en este momento de la historia de The Alan Parsons Project alguien se empezó a hacer pasar por Eric Woolfson y en este sentido convocaba a músicos a sesiones que no existían y entonces llegaban estos estudios inexistentes, personas, músicos completamente entregados, profesionales que decían, bueno, voy a trabajar con The Alan Parsons Project, con Eric Woolfson, por supuesto que sí, jalo, y llegaban y no había nada.
Esta especie de Joker que estaba imitando a Eric Woolston en su personalidad, o por lo menos en su nombre, convocó ese tipo de contradicciones que llevaron al mismo Eric Woolston a decir: oye, está haciendo pasar por mí, le voy a dedicar una canción. Y escribe Somebody Out There. Es una canción entre paródica, entre de aguas, no soy yo el que está allá afuera. Lo que le pasó a Cervantes con el Quijote también. Exactamente, después de que publica la segunda parte de Cervantes, alguien publica la segunda y no es él, y entonces dice: ¿qué pasó? Hay alguien allá afuera como Eric Woolston, ¿no? Esta canción muy recomendable, y aquí también está Same Old Sun, que es: a ver, papito, mamita, para todo mundo sale el mismo sol, aunque estés pasándola de la verga. También hay sus mensajes potenciadores. No solamente es que no nos entendemos, que estamos persiguiéndonos entre nosotros siendo buitres, ¿no? Persiguiendo la muchedumbre, la muerte y demás. También el mismo sol, el mismo viejo sol sale para todos. Escuchen Voltage Culture si ustedes quieren una vez más cuestionar muy internamente qué es estar relacionándose con cualquier persona humana o buitre. Ustedes lo pueden redescubrir a través de este disco. A veces amenazas que no estamos viendo claro, a veces entendimientos que, aunque puenten a distintas cuestiones, se nutren entre sí, porque pueden vivir historias diferentes, pero al mismo tiempo estar creando algo mucho más allá, porque el mismo sol, el mismo viejo sol sale para todos en este disco. Voltage Culture, la cultura de los pendejos pinches estúpidos buitres. En el 85 llega Stereotomy. Stereotomy, we can make it together. Que tiene una influencia, ya lo dije, desde que hablamos del primer disco de The Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, que está basado en historias de Edgar Allan Poe. El título Stereotomy es recuperado de una de las historias que se llama Los crímenes de la calle Morgue, que es una historia donde pasan cosas como que terminan destrozando a dos personitas, pero tiene algo que ver con un animalito. Y en esto hay un momento donde Edgar Allan Poe hace un repaso de maneras en las cuales el arte y la recreación y la expresividad humana, y toca esta palabrita, Stereotomy. ¿Qué significa Stereotomy? Significa el arte de crear a partir de materiales muy concretos, ¿no? Muy establecidos, figuras humanas completamente distinguibles. Algo así como pulir el mármol para crear una estatua. Como diría Miguel Ángel, así como yo solamente vi al ángel ahí dentro del mármol, lo único que hice fue liberarlo. En eso viene desde Edgar Allan Poe, pero lo conectan con el sentido de ¿qué son las celebridades, los artistas públicos? Personas que son determinadas por medio de estos golpes, de que existe algo en bruto y el público les dice qué deben de ser. Este celebritismo está en Stereotomy. Podemos ser lo que nos digan que debemos ser, pero eso tiene un costo durísimo. Eso es lo que está promoviendo este disco, cómo las celebridades son moldeadas por sus propios públicos. Recuerden, este disco es del 85, Britney Spears ni siquiera populaba ahí, ¿no? Ni siquiera estaba paseándose por ahí en la música, quiero decir, sí, probablemente estaba viva, pero lo que trato de decir es que no estaba despuntando, pero que ya estaba ahí una crítica al celebritismo, a las imposiciones sociales de la búsqueda de que mi artista debe de ser como yo imagino que debe de ser. Y también pongámonos en sus zapatos, sí, tienen mucho dinero, pero también sufren ese abandono, como Michael Jackson. Vean nuestro propio episodio que ya está en el canal. Sufrió mucho Michael Jackson. Y era un drogadicto. Canciones recomendadas, padrinos santos, madrinas santas de Stereotomy, es Urbania, que es la instrumental de este disco, que tiene una entrega total de Alan Parsons Project. Ahí estaba Alan Parsons construyendo estas músicas que ustedes las escuchan y son icónicas, aunque no tienen letra. Eso también hay que reconocerlo, de Alan Parsons, no de Alan Parsons Project solamente, sino específicamente de Alan Parsons. Las instrumentales son iconiquísimas dentro de toda la carrera de Alan Parsons Project. Ahí está Urbania, pero también está Where is the Walrus, que es una canción que algunos empezaron a confundir con I Am the Walrus de los Beatles y demás, pero también una instrumental completamente valiosa, entregada a estos momentos en los cuales Alan Parsons, el productor, se ponía en los teclados, se ponía en los sintetizadores y hacía completamente magia icónica. Lamplight es la canción, la balada del disco, completamente pasional, pero con pocas insinuaciones, digamos, electrónicas. Es más, eso de pasarla bien en medio del disco, porque está a la mitad casi del proyecto, que es Stereotomy, y también una extrañeza que es Chinese Whispers, que se recupera desde la influencia china pasada por el Reino Unido, pero que nos llega a nosotros, digamos, desde Europa y demás, que es un sonido poco convencional para hacer de Alan Parsons Project. Chinese Whisper, susurros chinos. Y por supuesto,
Si ustedes ponen el disco, escuchan luego la mejor canción porque dura mucho más, que es Stereotomy. Está hablando de toda esta cuestión del celebritismo, de qué es forjarse a uno mismo, pero impuesto por el público que te delimita, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no. Free Britney, ya está liberada, ya. Pero no del capitalismo. Finalmente, en el 87, ¿qué significa este homenaje a Gaudí en su álbum final, al menos reconocido en lo general de su discografía? Porque hay otras demostraciones, hablaremos de ellas, pero este es el que cierra todo este proyecto de The Alan Parsons Project y rinde un homenaje al arquitecto catalán Antonio Gaudí, alguien que creó una iglesia, una catedral completamente... La Sagrada Familia. Que está entregada al relato bíblico, ¿no?, de la Sagrada Familia, que de hecho esa es la canción más sonada de este disco, La Sagrada Familia, así se llama, que es una ocasión donde cantan en español, al menos esas palabras. Quizás hubiera sido... Sagrada Familia. Quizás hubiera sido mejor que investigaran un poco más del español para cantar, pero bueno, quizás a veces hay que pedirle demasiado. Como The Weeknd en La Fama de Rosalía. Por ejemplo, ¿no? Pero era 1987 y aquí este proyecto... La gente no sabía hablar español. En este disco, Gaudí de The Alan Parsons Project están haciendo un tributo a lo que significa la belleza. Es un canto a lo estético, por supuesto motivado por Antonio Gaudí con la Sagrada Familia, esa manifestación arquitectónica. Sí, la importancia de Gaudí, es uno de los arquitectos más clavados en el sentido de justamente este estilo neogótico o gótico. Sí, un revival, un revivirse de estas potencias puntiagudas en las manifestaciones arquitectónicas. Pero justamente que son espacios habitables que de repente parecieran ser como demasiado magnánimos para estar habitando en un lugar de esa manera, ¿no? Porque Gaudí era una persona maximalista en ese sentido, como de vamos a hacer esto todo tan bello, tan cabrón, tan sus arcos, su forma de pensar los espacios habitables era una verdadera locura, al punto de que todas sus creaciones incluso se llegaron a construir después de que él muriera, ¿no? Porque eran proyectos dificilísimos, pero muy estéticos, y si les gusta el esteticismo, visiten nuestro episodio de Oscar Wilde, que ahí también tenemos toda esa potencia desde la literatura. Pero volviendo a Gaudí de The Alan Parsons Project, tenemos la canción Standing on Higher Ground, es estar arribita, ¿no?, colocado viendo el panorama desde una altura máxima, no más alta. Es un retomar esto del ojo en el cielo, pero ya mucho más humano en ese sentido. Y también, por supuesto, tiene Money Talks, que es de nuevo, el dinero es lo que lo mueve todo. En ese sentido, con dinero baila el perro, como dirían algunas traducciones. Y por supuesto, la última canción, Paseo de Gracia, que también tiene el título en español, pero que es como un reprise, una repetición reformulada de lo que es la Sagrada Familia como cierre de este disco, y que aquí estamos viendo, y ustedes lo verán a continuación mucho más, que los caminos de Alan Parsons y Eric Woolfson como que estaban apuntando hacia direcciones diferentes, muy poco reconciliables, pero que serán completamente distintas en el siguiente disco, que es algo que ya no será de The Alan Parsons Project, aunque están todos los de The Alan Parsons Project, ¿no? Entonces Gaudí es el último momento donde el esteticismo, esta combinación de una excelente grabación de la mano de The Alan Parsons Project, por un lado con Alan Parsons en los controles y con Eric Woolfson componiendo de una manera magnánima, es un revival una vez más, es una manera más de perpetuarse, pero que no termina ya de conectar porque ellos están apuntando a caminos distintos. Pero en medio de esta trayectoria de The Alan Parsons Project, cabe mencionar que The Sicilian Defense es un disco que al parecer nunca coló, en realidad nunca debió de ver la luz, porque solamente fue un disco para liberarse de las presiones de la discográfica. Tenían que entregar 4 discos al principio de su carrera y el cuarto fue The Sicilian Defense, un proyecto que para ellos fue, bueno, vamos a grabar unos teclados así en chinga y que no se entienda, pero que esté profundo y que pues bueno, ya dejas de estar chingando la pinche discográfica. Pero si ustedes lo escuchan porque salió publicado mucho tiempo después, en el 2014, aunque fue grabado en el 81, ustedes van a encontrar una de las interpretaciones más profundas del teclado, de memorias completamente codificadas en las teclas, muy profundas, y todos los títulos de ese disco tienen que ver con movimientos en el ajedrez, son posiciones en el tablero. La defensa siciliana. Es un movimiento muy agresivo dentro del ajedrez, esta frase, ¿no? Esta idea, esta figura. La defensa siciliana es el título de este disco que no debió de haber existido, es el disco maldito de The Alan Parsons Project, pero que aún así le sirvió para librarse de las presiones discográficas. Si escuchan The Sicilian Defense, escuchen las últimas 3 rolas porque son donde más apasionadamente se deja ir en esto de una buena interpretación en el piano, los teclados, completamente para salir del embrollo discográfico
pero que aún así es música que puede ponerse a escuchar y a analizar desde una entrega, sí, apresurada, sí al mismo tiempo de otras producciones, pero que tiene todo el sentido del mundo porque fue algo para salir del paso. Y después de toda la discografía, digamos, oficial, ¿no? Todos estos discos, hay que preguntarse quiénes fueron las almas creativas detrás del proyecto. Detrás de esta obra colosal estuvo, por supuesto que sí, ya lo dijimos varias veces, el núcleo creativo indisoluble, esta pareja de Alan Parsons con su precisión técnica y sensibilidad musical, y Eric Woolfson con su pluma y visión conceptual en las letras y en las composiciones. Pero alrededor de ellos orbitaron músicos excepcionales como Andrew Powell, un arreglista y director orquestal que el único disco donde no participó fue Walter Gardner porque no tiene orquesta. Y también alguien que nos vamos a detener a dejarles el tributo totalmente claro, Ian, un guitarrista único por donde lo veas, porque él participó en todos los discos desde Alan Parsons Project y también los proyectos de Alan Parsons después y también en los proyectos que después hizo Eric Woolfson en solitario. Él estuvo ahí, es el guitarrista que le da forma completamente melódica y con muchos riffs completamente inolvidables. Ian, este hombre, sobre todo sus solos, este hombre con sus solos muy icónicos, que a ustedes les pueden parecer quizás ya en esta época, pues bueno, pues ya cualquier cosa, no, un solo de guitarra, también está de Van Halen y lo que sea, pero en su momento él supo tener un sello característico que no se le da el reconocimiento que se debe, ¿no? En internet hay muy pocos comentarios al respecto. En realidad fue un hombre muy privado, era un hombre que trabajaba muy concretamente su trabajo en el estudio, siempre estuvo reivindicando el sello de The Alan Parsons Project musical. Él, como dato curioso, trabajó con Kate Bush. Él estuvo en los primeros 4 discos de ella. Y entonces, la canción que ustedes pueden encontrar más popular de Kate Bush es Wuthering Heights, de Kate Bush con Ian en las guitarras. Este hombre merece completamente un espacio en el cual agradecerle por cómo suenan las guitarras en Kate Bush al principio de su carrera y en todo lo que tuvo que ver con Alan Parsons Project. A mí me parece un guitarrista realmente relevante porque creo que Alan Parsons, desde a lo mejor canciones como Eye in the Sky o todos los solos que se ha aventado dentro de toda la discografía de Alan Parsons, que son cosas muy creativas para la gente que nos esté viendo desde el mundo guitarrístico. Creo que es algo imperdible totalmente. Es una persona que tiene una creatividad para hacer solos, tiene una creatividad para utilizar todas las armonías realmente a su favor, que terminan condensándose en piezas musicales que son absolutamente hermosas, que son piezas realmente que terminan por tener un alma propia, y creo que eso es algo que no se termina bajar en todos los guitarristas. Creo que muchos de ellos, muchos de nosotros guitarristas, que yo soy un guitarrista, nos falta mucha habilidad, mucha chispa en ese sentido, para llegar a esa energía que termine por transmitir totalmente la emoción de todas las palabras que le anteceden y que después le siguen a todos estos solos, ¿no? Ian Bernson es uno de los guitarristas más prolíficos, chingones, en el sentido de que sus ideas son realmente cosas condensadas que terminan por hacer que las canciones brillen más de lo que hubieran brillado sin un solo de él, sin unos cuantos staccatos a lo mejor, o algún tipo de acordes que él también utilizaba. Claro. Que terminan siendo no precisamente cosas súper clavadas de jazz, ni mucho menos, sino que tiene mucha maestría en la forma en la que utiliza la armonía. Es realmente una de las personas más cabronas dentro del ámbito musical, al menos de los 80. ¿Sí? Y creo que es realmente una persona a la que de una manera muy lamentable nos hemos dado cuenta que aquí, en este espacio YouTube, que es un lugar donde se le encuentran muchísimas cosas, casi no se les hacen tributos. Y de verdad, Ian, muchas gracias por todos esos solos que se aventó. Él estuvo desde el principio de Alan Parsons Project, incluso estuvo después de que se separaron Eric Woolfson y Alan Parsons. Él estuvo ayudando a Eric en sus proyectos posteriores y también en Alan Parsons en sus proyectos solitario, ¿no? Ahí ya no era de Alan Parsons Project, era Alan Parsons sus discos nada más. E incluso estuvo siempre muy cerca de esta innovación en la cual el sello de The Alan Parsons Project no es algo que se confunda, al menos cuando salió. Después quizás sabremos muchos que le aprendemos algo, pero él es un guitarrista que tiene que resonar muchísimo más, ¿no? Al nivel de Brian May, yo creo que sí. En esta cuestión icónica de cómo suena exquisita, hermosa, juguetona y muy entregada su interpretación en la guitarra. Y rindiéndoles más homenajes a aquellos que estuvieron siempre acompañando The Alan Parsons Project, está David Batton en el bajo. Aunque en la foto tiene una guitarra, él fue el bajista más constante de toda la agrupación. Tiene estos bajos que ustedes dicen, si no escucho el bajo me vale madre, pero si ustedes prestan atención les da muchísimo más. Es esta solvencia de la línea básica de las canciones, muy bien llevada por
David Paton. Para la gente en general creo que es como difícil escuchar el bajo, no es como este meme de cuando por fin escuchas el bajo de Rafita, pero a final de cuentas creo que el bajo muchas veces se siente por su ausencia, ¿no? Cuando no está ahí en ese momento, se siente la música muy flaca, se siente como sin mucha estructura y cuando de repente entra el bajo se siente algo delicioso. Esa cosa deliciosa que ustedes escuchan en la música. Como un abrazo de fondo. Eso sí. Es el bajo. Y creo que David Paton en Alan Parsons Project hace un trabajo excelentísimo porque termina siendo también una de las personas que define este sonido, ¿no? Porque a final de cuentas sí, claro, Eric Woolfson está detrás de todo el arte que está de Alan Parsons. Alan Parsons está detrás justamente de las consolas. Sí. También de la composición. Cada una de las personas que están detrás de todo este proyecto, como en el caso de él, es algo totalmente imperdible, al menos en un sentido de, si te pones a estudiar un instrumento, si en este caso eres bajista, también tienes que checar mucho de él, porque creo que esa parsimonia, ese sentido tan elemental de simplemente decir cosas con notas, es algo muy difícil a veces de lograr, y creo que en Alan Parsons es un gran ejemplo para realmente traducir todas estas emociones en música que para nada es simple, aunque de repente puede llegar a sonar así, pero hay veces donde literalmente es la cosa más complicada que puede hacer. Pues ahora sí que con David Paton, Parsimonia Avenue. Y también estaba en la batería Stuart Elliott, un constante también en esta agrupación de músicos de sesión. Hay que decirlo, sin esta batería de Elliott, Alan Parsons no llega donde llegó. Este hombre hace no mucho cumplió años, qué bueno que siga vivo, qué bueno que la rompió con The Alan Parsons Project y es un gran ejemplo de que la base rítmica, potente, percusiva es tan importante como las letras de Eric Woolfson, como las grabaciones de Alan Parsons. Y para que aprecien más, Psycho Babble también tiene un gran ejemplo de cómo la batería es supremamente importante para que los ostinatos, si me permiten esa expresión, que son repeticiones en una canción de un motivo una y otra y otra y otra vez, también la batería los sostiene totalmente. Y entre las muchas voces memorables de The Alan Parsons Project, además de la de Eric Woolfson, está Lenny Zacatec, un grandísimo hombre que está entregando el alma en cada interpretación que hizo. Las canciones que más movidas están de The Alan Parsons Project, casi siempre las cantó en la versión final Lenny Zacatec. La más conocida es Games People Play. Este hombre también tiene un recorrido. Alan Parsons le grabó su propio disco que se llama La Banda González. Y ustedes, si quieren darse un clavado en alguien que siente lo que está cantando, que cantan desde su puta alma como debe de ser, es Lenny Zacatec. Es un hombre que completamente ustedes van a sentirse conmovidos en todas sus interpretaciones. Y también Colin Blunstone, un hombre que también conmovió en todas las canciones donde él participó invitado como The Alan Parsons Project, un hombre que no le deben de perder el paso porque él cantaba también completamente emocionado en estas interpretaciones que le dedicaba, que le pasaba Eric Woolfson. Y otro más, ya lo habías mencionado hace un momento, Chris Rainbow. Chris Arcoiris, nunca mejor un apellido sonó. El Christian Arcoiris. En una agrupación musical desde la parte de la voz. Chris Rainbow, si ustedes quieren seguirlo checando, también tiene discos en solitario, como todos los demás músicos siguieron trabajando en proyectos paralelos a The Alan Parsons Project. Se parece a Dewey. Pero también hay que seguir haciendo hincapié de que muchas de las composiciones de The Alan Parsons Project terminaron como presentaciones deportivas, como partes de telenovelas, como incrustaciones en eventos públicos. Y en estos Sirius es el ejemplo más grande, ya lo habíamos mencionado, pero también Lucifer sirvió para muchos eventos deportivos, incluso The Boys, como ya les había dicho, salió en telenovelas. Sirius también salió en otras telenovelas. El punto de The Alan Parsons Project en sus instrumentales es que lo tomaron para publicidad, para la televisión, para cuestiones que no tienen nada que ver, pero a todo el mundo nos encanta, que es estas emociones de canciones que no tienen letras, pero que Alan Parsons, él principalmente en estas canciones, lo hizo realidad. Como símbolo más grande de estas canciones que se volvieron televisivas, deportivas y demás, Sirius, que viene en Eye in the Sky, que es la primera canción, y que después viene Eye in the Sky, la canción que le da título al disco. La neta está bien delicioso como Sirius, la canción Sirius, que es totalmente instrumental, se convierte en Eye in the Sky. En ese momento en el que corta esa canción, cuando tú pones solamente Eye in the Sky, te termina llevando en un viaje, pues obviamente muy parecido a la primera, pero cuando las escuchas junto, creo que para mí es realmente un deleite ponerte a escuchar estas dos canciones, al menos en conjunto. Ahora sabemos que pues muchas personas no escuchan los discos del inicio hacia el final, pero estas son pues canciones que son básicamente están abriendo el disco, y dentro de toda esta emoción que es abrir un disco con Sirius y Eye in the Sky, es
Creo que una de las movidas más ricas que puedes tener como un músico, sobre todo cuando lo hemos platicado en algunas ocasiones, creo que lo comentamos en el episodio de Rosalía, y si no, pues igual vayan a verlo, pero hay ciertos pensamientos donde los artistas necesitan tener cierta certeza de cómo van a desarrollar su disco, ¿no? Entonces, en Eye in the Sky es un gran ejemplo de cómo un músico, o muchos músicos, están intentando poner de manifiesto todo el concepto del disco dentro de el ordenamiento de las canciones, ¿no? Que es algo bien importante también. Y también muchas gracias a Ian Bernson, que hace el solo de Sirius para conectar con Eye in the Sky. En ese sentido hay un apasionamiento en el inicio de Eye in the Sky, el disco, gracias a Sirius, que se evoluciona en la canción que lleva el mismo título, completamente apasionado, y esto es más allá de El Ojo en el Cielo, porque Alan Parsons lo logra, de Alan Parsons Project, lo logra una y otra vez. Puntualmente, Sirius se volvió la canción de apertura de los juegos de los Chicago Bulls. También Michael Jordan está conectado con The Alan Parsons Project gracias a esta canción, que en una entrevista o en varias de ellas, Alan Parsons ha dicho: yo no recibí ningún puto centavo por todos esos pinches usos deportivos, pero bueno, qué bueno que conocieron mi música gracias a esa publicidad indirecta, directa de los deportes. Compren los Jordan. Pero llegamos a una parte de declive. ¿Cómo concluye la historia de The Alan Parsons Project? Con el tiempo, Eric Woolson dejó el grupo para dedicarse al teatro musical, dando fin al proyecto en 1990 con Freudiana. Este disco, Freudiana, es un álbum conceptual que se venían de Gaudí, que este disco lo dedicaron a la arquitectura de Gaudí. Freudiana era una inmersión en los conceptos y en la vida de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Si ustedes quieren el episodio de Sigmund Freud, pónganlo en los comentarios y denle like a ese comentario, porque estaría también interesante visitar la vida y la obra de Freud. Pero también lo hicieron antes Alan Parsons y Eric Woolson, porque este disco, aunque no salió publicado como The Alan Parsons Project, como un disco más de ellos, sí tuvo la participación de todos los músicos que fueron los más constantes desde Alan Parsons Project, también de un tema instrumental que fue Más allá del principio del placer, y en eso sigue siendo de Alan Parsons Project, pero ya no es de Alan Parsons Project con Freudiana. Ustedes ni siquiera lo van a encontrar en Spotify hasta el momento de la publicación de este video. Ustedes solo lo encuentran en YouTube, ¿no? En este mismo medio donde se permiten estas libertades de grabaciones que, incluso si ustedes lo visitan, tiene muy pocos likes, no se conoce tanto, pero es un disco también muy divertido. Tiene partes que suenan a lo mejor y lo más divertido de los videos, pero también tiene instrumentaciones completamente teatrales, porque después se convirtió en un musical gracias a Eric Woolson y también al hombre empresario que hizo realidad Cats, por ejemplo, el musical. Y entonces Freudiana, el último intento de Eric Woolson por poner letra y música realidad, y también atravesado por Alan Parsons en los controles, pero que ya no es de Alan Parsons Project. Es el último esfuerzo, pero que al mismo tiempo ya no lleva este nombre. Por eso decíamos y arriesgábamos en algunas partes de este episodio que The Alan Parsons Project quizás tiene el título más equivocado de una agrupación. Quizás se debió haber llamado The Eric Woolson Project, quizás se debió de haber llamado The Project nada más, o como la banda más memorable de toda la historia, pero que al mismo tiempo nadie la recuerda, porque en realidad las letras, el mensaje vienen de un hombre que al mismo tiempo decidió lo mejor porque disfrutó de no ser tan famoso, Eric Woolson, pero que Alan Parsons al mismo tiempo tuvo esas inquietudes de dar lo mejor, pero que no componía las canciones. Entonces esta contradicción también está en la misma agrupación, origen, desarrollo y final de The Alan Parsons Project. Freudiana, lo encuentran en YouTube, lo vamos a dejar también en la descripción de este video, porque no está en Spotify, no es tan accesible en lo general, pero que también es un canto de cisne, en el cual The Alan Parsons Project ya no está, pero todos los integrantes participan. Ustedes escuchen Más allá del principio del placer, Beyond the Pleasure Principle, y también permítanse escuchar los casos clínicos como Dora, El hombre de las ratas y demás de esta producción, que repito, ya no es de Alan Parsons Project, pero están todos ahí, incluso Ian en las guitarras, magnífico, te quiero mucho, yo sé que te moriste en el 2023, pero eres cabrón. Y no fue la única ocasión en la cual Eric Woolson estuvo trabajando en cuestiones del teatro, también llevó al teatro el proyecto de The Turn of a Friendly Card, que lo llamó Gamble, ¿no? Apostador, y también recreó en distintas ocasiones las cuestiones de Edgar Allan Poe, también en los escenarios, en el tablado. Si ustedes quieren más de Eric Woolson en esta profundización, porque ya no es de Alan Parsons Project, sino que es lo que quedó después, mientras siguió vivo Eric Woolson,
pónganlo en los comentarios porque también tiene cosas muy interesantes. Ya no suena exactamente igual cuando él está solo, pero aún así volvió Ian Burnson, incluso participaciones de Alan Parsons ayudándolo en Freudiana, y también por otro lado Alan Parsons también estuvo desarrollando su carrera en solitario, publicando más de 4 discos, y en uno de ellos participó el grande Chiquito te quiero mucho, tocas la guitarra como nadie en el puto universo, David Gilmour. Definitivamente Alan Parsons Project es una de esas bandas que yo creo que puede llamarse entre banda y también como un proyecto, por supuesto, que es algo que termina trastocando muchísimas cosas de la historia, tomando en cuenta que tiene como líder, básicamente, al menos en el nombre, a uno de los productores más legendarios dentro de la historia de la música, como ya lo habíamos dicho desde el principio, en discos, por supuesto, en cuestión de las bandas como los Beatles o Pink Floyd, pero también que tiene su propia voz, ¿no? Dentro de toda esta historia de la música, y creo que es muy 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 importante el hecho de reconocer que Alan Parsons, mucho más allá de un productor prácticamente es esa persona que es como el arquitecto de todo este proyecto, y pues por eso mismo lleva su nombre, de Alan Parsons Project. Termina fluyendo en una serie de ideas que ya la hemos revisado, pero súper hasta el fondo en este episodio, de intenciones artísticas de poder percibir el mundo, ¿no? Desde también obviamente la visión de Eric Woolfson. The Alan Parsons Project es uno de esos proyectos que para mí de cierta manera es tan imperdible como lo serían los Beatles o Pink Floyd. Creo que es algo que, claro que muchas personas que a lo mejor tienen más de 45 años, tal vez ya en este momento 2025 que lo están escuchando, es una cuestión muy clásica. Para las personas que tal vez son demasiado jóvenes para haber vivido tal vez incluso el lanzamiento de Sicilian Defense en 2014, ¿no? Que a lo mejor tenían, no sé, 14 años o 15 años, que les valía absolutamente verga. Pero Alan Parsons Project es realmente para mí una de esas bandas, esos proyectos que terminan haciendo que todas las cosas empiecen a cobrar un poco más de sentido, sobre todo en el sentido de que la música se convierta en algo profundo, como ya lo habías retomado en Vulture Culture, como ya lo habías tomado en Ammonia Avenue, en Eye in the Sky y muchísimos de los discos que hemos dicho, incluso por supuesto Tales of Mystery and Imagination, que es uno de los proyectos para mí más potentes, no solamente de Alan Parsons Project, sino una cuestión de la música en general, porque tomar un libro y después convertirlo en música, como también sería el caso de iRobot, para mí es una de las cosas más deliciosas que puede haber, porque se sienten esos como crossovers, ¿no? Como esas cuestiones de transdisciplinaridad dentro de todo el arte, ¿no? Que tú escribes algo, a lo mejor hace muchísimo tiempo, y yo lo voy a convertir en una emoción que las demás personas la puedan traducir de una manera totalmente directa a su propia vida, ¿no? Alan Parsons Project, una de las bandas, yo no diría que más importantes tal vez de la historia, eso creo que es bastante debatible, pero sí es una de las que más proponen en ese sentido, porque incluso de las recomendaciones que hemos dado nos quedamos realmente cortos. Cierto. Con todas las cosas, porque tienen baladas, tienen canciones obviamente muy rock progresivo y orquestales por otro lado también, cosas muy orquestales. Para mí realmente es todo un lore, ¿no? Que se dice ahora, güey, que es como todas las cosas que estos güeyes están diciendo tienen una razón de ser, y es algo que dentro de la música, no es por sonar totalmente viejo, pero ya se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Ya es cuestión de singles. Voy a sacar mi video hablando de una cosa absolutamente vacía que me vale verga y así, y ellos realmente estaban entregados a el mensaje que querían dar, ¿no? Y para mí Alan Parsons Project, más allá de lo musical, que por supuesto es una cuestión de calidad absolutamente demencial, terminan teniendo esta profundidad también incluso filosófica y también sintáctica, en el sentido de que van uniendo cosas con cosas. Esta noción del álbum conceptual, ¿no? Por ejemplo, que nace un poco ya en esos tiempos, justamente con la ayuda de Alan Parsons Project, con a lo mejor Sgt. Pepper's, o a lo mejor es uno de los más grandes discos de toda la humanidad, The Dark Side of the Moon. Él termina obviamente aprendiendo muchísimo de estos músicos que echan mano de todas sus habilidades para poder plasmar dentro de esa música algo absolutamente genial, y dentro de Alan Parsons Project es algo visible dentro de toda su discografía, y creo yo honestamente que es una de las cosas que uno tiene que escuchar, sentir y realmente vivir antes de irse al cajón. Personalmente, yo como más o menos como Javier, The Alan Parsons Project es uno de los grupos musicales que más felicidad me han dado, que más aliento me han prestado. Creo que es algo que quiero transmitir, al menos en la conducción de este guión, que incluso cuando en el escenario sale Alex Sintek para acompañarlos en la reciente presentación que tuvieron en la Ciudad de México, en la Arena CDMX, que pudimos verlos ahí, incluso con Alex Sintek, se logra.
En las presentaciones que tiene Alan Parsons más recientemente, ya como The Alan Parsons Live Project o The Alan Parsons Orchestral Project, sigue habiendo esa cuestión profunda, esa presentación que siempre debe haber sido, porque hay que decirlo una vez más, The Alan Parsons Project como tal, cuando estuvo todo este éxito de los 10, 11 o 12 discos, dependiendo de los conteos que hagamos, nunca se presentaron en vivo, sino hasta el final de su carrera. En eso también es muy interesante que Alan Parsons no quería llevar esto al escenario porque no podía. Él decía que no podía presentar esto por la orquestación, por los efectos, por el vocoder y demás en su momento, pero que después se permite, sí, también porque hay que pagar las deudas, no hay que pagar las facturas de Alan Parsons, pero que siguió haciéndolo, ¿no? Eric Woolfson se fue a los teatros, ¿no? Se fue a cuestiones más de Japón, de Alemania, donde eso estaba más vivo, y en ese sentido, pues es muy interesante cómo se desmorona la banda, pero al mismo tiempo sigue sonando. Y algo importante que decir de Alan Parsons Project es, sí, por supuesto, su música es muy bonita, es muy hermosa, pero también en cuestión de las letras, Eric Woolfson, y yo lo digo a una forma de rendirle honor, es realmente un gran letrista. Sí. Incluso el mismísimo Alan Parsons lo reconoce, ¿no? En todo momento. Y creo que es, como ya lo vimos en este disco de Turn of a Flaming Card, por decir algún ejemplo, siempre estas letras, no nada más es lo que te está diciendo la letra, sino que lo puedes siempre rastrear a algo mucho más humano. Y eso creo que es algo súper rescatable. No nada más de la música de antes, sino que incluso antes no se hacía tanto de esa manera, sino que realmente son muy únicos en esa manera de presentar esas ideas, ¿no? Y la pregunta para ir cerrando este episodio: ¿por qué importa The Alan Parsons Project en el vasto universo musical actual, pasado y porvenir? Esto se responde pensando que en el vasto firmamento del rock, de la música occidental al menos, entre constelaciones fugaces y supernovas efímeras, The Alan Parsons Project se alza como una estrella que no se apaga, un faro constante que guía a quienes buscan algo más que acordes. No fueron solo músicos, fueron unos creadores del sonido, artesanos de atmósferas, poetas que tejieron con notas puentes invisibles entre la ciencia, la literatura y el espíritu humano. Su importancia radica en haber creado no solo álbumes, sino universos sonoros que invitan a reflexionar muy profundamente desde lo más lejano que es el ojo en el cielo, pero más allá del ojo en el cielo. Cuestionan la realidad y nos sumergen en laberintos emocionales y conceptuales como Pink Floyd, sí, por supuesto que sí, pero de otra manera, paralelamente. Fueron pioneros en integrar tecnología y narrativa, algo muy difícil incluso hasta la fecha. También fueron pioneros en transformar la experiencia auditiva en un ritual sagrado donde cada detalle, cada silencio, cada solo de guitarra de Ian Burnson tiene peso y significado. Más que un proyecto, The Alan Parsons Project fue un experimento artístico que estuvo desafiando los límites del género, derribando muros entre el rock progresivo, la música clásica, el pop y la electrónica. Su legado no debe medirse solo en discos vendidos, que a pesar de todo vendieron muchísimo, pero no tanto en el Reino Unido, sino en el mundo, sino que también son el eco invisible que dejaron en la memoria colectiva, en la inspiración que aún brota de su obra para creadores y soñadores como nosotros, como nosotras. Así, cuando pensamos, ahora después de este episodio de Radio Locura, en The Alan Parsons Project, no solo escuchamos música, contemplamos un espejo donde se refleja la complejidad del alma humana y la incesante búsqueda de sentido en un mundo cambiante, por supuesto que sí, su obra en general. Entonces nos recuerda que la música puede ser un lenguaje sagrado, un ojo en el cielo que nos invita a mirar más allá. Y no olvidar que Alan Parsons también pasa esta batuta, por ejemplo, a grandes productores como Steven Wilson, y esto lo pueden ver totalmente reflejado en el disco The Raven That Refused to Sing, el cuervo que se negó a cantar, algo absolutamente poético si toman en cuenta que este episodio empieza con Tales of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe, que contiene el cuento de El Cuervo, y este último disco, o estos de los últimos discos en los que él participó, que es una joya, totalmente una joya, dentro del rock progresivo un poco más moderno, que es con Steven Wilson, que también es básicamente el nuevo Alan Parsons en ese sentido. Sí. Él ha producido muchas cosas, incluso ha hecho muchos remixes de grandes discos como The King Crimson, por ejemplo, y él, Alan Parsons, en persona, en Abbey Road y en otros estudios, trabajó justamente con Steven Wilson en este gran disco, y por eso mismo es también un gran referente dentro de la música del rock progresivo.
y es realmente para nosotros un verdadero honor haber traído a Alan Parsons Project, uno de los capítulos más esperados, al menos por más o menos y por mí, en este gran proyecto que es Radio Locura. De verdad les agradecemos mucho. En este momento dejen la palabra Cuervo para terminar este gran episodio, saber que estuvieron aquí todo el tiempo poniendo atención y sintiendo todas las emociones que tenemos acerca de esta gran banda. Y por supuesto, por favor, también dejen sus felicitaciones para más o menos, porque el día de hoy es su cumpleaños, 6 de julio, y es de verdad un placer para nosotros traerles este gran episodio, uno de los grandes episodios que para nosotros es realmente casi un ritual, el hecho de haber hecho todo un podcast solamente para hablar de Alan Parsons Project. Y por supuesto, feliz cumpleaños a el grandísimo Más o Menos. Y esperamos que este episodio sea algo más allá que el ojo en el cielo. Alan Parsons sí es Eye in the Sky, pero también es todas estas demostraciones de que las apuestas, los cuentos de Edgar Allan Poe, Gaudí con toda su arquitectura, Ammonia Avenue con estos cuestionamientos de la química humana y también industrial, por supuesto que también las apuestas y estas cuestiones del azar, todo esto que The Alan Parsons Project nos ha compartido a nosotros, más o menos, Alex y Iriana, que ustedes también tengan contacto, lo hagan suyo y lo compartan. No dejen de estar aquí, porque el siguiente episodio también será algo trepidante, emocionante, desde otra perspectiva, porque cada domingo Radio Locura 66.6 FM y Días Idiotas para Gente Inteligente comparte un episodio estelar de un artista, una banda, una propuesta artística que va a trastocarlos de alguna u otra manera. A las 9 p.m. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, que está haciendo posible con todo su apoyo, y ustedes siguiéndolos en Instagram, pidiendo sus playeras de los artistas. Por supuesto que habrá la playera de Alan Parsons Project en el catálogo disponible para que ustedes lo encarguen y apoyen desde su cooperación y llevando en sus pechitos estos artistas que nos conmueven y que ustedes pueden conocer y reconocer sin ningún problema. Hagan sus pedidos completamente. Muchas gracias, Fango Bazar. Por favor, consideren unirse a la familia de Radio Locura 66.6 FM en Patreon. Ahí, como ya lo saben, hay 3 niveles. El primero es gratuito, donde van a tener contenido extra de todos los episodios. Y por supuesto los 2 niveles de pago, que aparte de llevarse una cuestión un poco sexual consensuada desde nuestra parte, también en el último episodio... No. ¿Qué pasó? Y en los... Y en los otros niveles acabamos de decir algo súper funable. Les vamos a poder ofrecer también muchas canonjías. Una de ellas, por ejemplo, en el segundo nivel, es poder llevarse una playera de Fango Bazar. Muchos de los artistas que nos conmueven y que nos van a hacer sentir por el resto de nuestras vidas están plasmados aquí en Radio Locura. Y por supuesto, qué mejor manera de llevarlos en tu corazón que también llevarlos en tu playera. Y si tienen Instagram, síganos ahí, porque el Instagram de Radio Locura existe y está completamente avisándoles de las novedades, los siguientes episodios de cada domingo y también de todas las cosas que ya ocurrieron en este proyecto cultural de divulgación artística y también literaria y también musical, que es Radio Locura, para ustedes y para todo el mundo. Y directamente, si quieren apoyar a este proyecto, únanse a la tribu Lucorológica, que es directamente aquí en YouTube, una manera de darnos una cooperación para que no muramos en la indigencia y sigamos pudiendo compartir estos proyectos como de Alan Parsons Project o lo que viene en camino para la siguiente semana, que quizás es algo muchísimo más transformacional, completamente más desbordado de maquillaje o de más cosas, no lo sabemos, pero ustedes pueden apoyarnos en la tribu Lucorológica de Radio Locura aquí mismo en YouTube. Nos estaremos viendo entonces la siguiente semana y tal vez la siguiente y también las anteriores si eres un viajero en el tiempo, a las 9 p.m. el domingo, y por supuesto de lunes a viernes las galletitas culturales para que te eches tu cafecito en la mañana o en la tarde de todas las cosas que hablamos en las minisecciones. Mi nombre es Alex Iriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor, vayan a escuchar mi música, que es el trabajo de mi vida, es donde pongo toda mi respiración ahí en esas malditas putas notas que de repente no significan nada y de repente lo significan todo. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales. También tengo aquí en YouTube mi proyecto paralelo, hermano de Radio Locura, más o menos literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y la Sagrada Familia. Dios.